En una soleada plaza de Sevilla, a mediados de la década de 2000, vivía Sara. No tenía techo, pero sus profundos ojos castaños albergaban historias que ninguna casa podía contener. Solía pasar las mañanas cerca del parque de María Luisa, viendo pasar la vida mientras intentaba vender algunas pequeñas artesanías, hechas con cuentas que siempre llevaba en una bolsa desgastada. No era una vida fácil, ni mucho menos, y cada día era una nueva batalla contra la invisibilidad que imponía la calle. Sin embargo, había una silenciosa resiliencia en sus movimientos, una forma de enfrentarse al mundo que parecía desafiar la dureza de su propia existencia. No pedía limosna, prefería la dignidad del trabajo, aunque fuera precario. Ese día en particular, el sol besaba la piel de Sara con una dulzura inusual para un verano sevillano, pero una punzada de ansiedad aún la carcomía por dentro. Como siempre, estaba sentada en un desgastado banco de piedra, ensartando con agilidad cuentas de colores en una fina cuerda, cuando su mirada se posó en un punto familiar del parque. Era un niño, de unos 10 años, atado a una silla de ruedas que parecía más una armadura que un salvavidas. El niño, llamado Mateo, tenía una cara redonda y pecosa, que ahora se contorsionaba en una mezcla de frustración y aislamiento. Había dejado caer algo, un pequeño coche rojo de juguete que brillaba al sol, fuera de su alcance. El carrito yacía allí, como un desafío silencioso, a 1900 escasos centímetros de las ruedas de su silla, pero una distancia insalvable para Mateo. Intentó estirar el brazo, con los nudillos blancos por el esfuerzo, pero fue inútil. Su rostro era un lienzo de emociones. Primero, la ira, que ardía en sus ojos azul claro. Luego, una tristeza profunda, casi desesperanzada, que encorvaba sus pequeños hombros. La gente pasaba, algunos mirando con una lástima superficial, otros simplemente apartando la mirada, como si la escena fuera demasiado inoportuna para sus paseos matutinos. Nadie se detuvo. Nadie se acercó a ofrecer ayuda, o se acercó siquiera. Solo se podía ver en sus rostros la compasión vacía que disminuye en lugar de ayudar. Pero Sara era diferente. Había pasado demasiado tiempo al margen como para no reconocer el dolor ajeno, ese dolor que aísla y desespera. Su mirada perspicaz percibió no solo la frustración de Mateo, sino también su dignidad herida, su necesidad de ser visto más allá de su condición. Con un suspiro que parecía cargar con el peso de muchas mañanas, se levantó. Sus zapatos, gastados y polvorientos, apenas hacían ruido sobre el suelo de guijarros mientras caminaba lentamente hacia el niño. La suave brisa que recorría los jardines del parque susurraba entre los árboles, y el canto de los pájaros creaba una melodía de fondo casi irónica para la silenciosa angustia de Mateo. Sara se detuvo a una distancia prudencial, sin invadir el espacio del niño, pero lo suficientemente cerca como para ser notada. No habló de inmediato. En cambio, se agachó ligeramente, de modo que sus ojos quedaron a la altura de los de Mateo, demostrando que podía verlo a él, no solo a la silla. Sus ojos, acostumbrados a leer el lenguaje silencioso de la calle, captaron la mezcla de vergüenza y terquedad en la mirada del niño. No le devolvió el carrito de inmediato, ni lo trató como a un incapaz. En cambio, con una leve sonrisa que apenas movió sus labios, señaló una pequeña piedra de color que estaba un poco más adelante. «Oye», dijo en voz baja, «¿viste esa roca? Parece que quiere jugar con el carrito». Mateo frunció el ceño, confundido. No estaba acostumbrado a esa forma de actuar. La gente solía hacer todo por él, o bien lo ignoraban. Sara entonces recogió una ramita que había caído al suelo. Con sorprendente destreza, la usó para empujar el carrito, empujándolo suavemente, centímetro a centímetro, hacia las ruedas de la silla de Mateo. Fue un movimiento sutil, casi una invitación a que él mismo buscara una solución. La mirada de Mateo siguió el carrito. Su frustración se desvaneció un poco, reemplazada por una curiosidad incipiente. Sara no se movió de su sitio, solo seguía empujando el cochecito, cada vez más cerca del niño, pero sin entregárselo en bandeja. Quería que sintiera el sabor de la conquista. El niño, al darse cuenta de lo que hacía, se irguió en su silla. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una chispa de desafío y esperanza. Intentó de nuevo estirar el brazo, y esta vez,
Con el cochecito más cerca, sus dedos tocaron el frío metal del juguete. Fue un roce leve, pero suficiente para que, con un esfuerzo concentrado, pudiera atraerlo hacia sí. La pequeña Victoria dibujó una sonrisa genuina en el rostro de Mateo, una sonrisa que pareció iluminar todo el parque, rara y pura. Esa sonrisa, para Sara, valía más que cualquier moneda que hubiera podido ganar. Era la prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles, la dignidad y la autonomía podían florecer. Sintió una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Mientras Mateo examinaba el carro, dándole vueltas en las manos, Sara observaba la escena con un brillo en los ojos. El sol, que antes había sido algo opresivo, ahora parecía calentarla de una manera diferente, brindándole una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El aire fresco de la mañana, proveniente de los jardines floridos, traía consigo el dulce aroma de los naranjos, y todo parecía estar en su lugar, aunque solo fuera por un breve instante. Sara notó a un hombre de pie a pocos metros de distancia, observando el intercambio. Tenía el cabello oscuro, con algunos mechones plateados en las sienes, y sus ojos transmitían una profunda melancolía, como si cargaran con el peso de todo un mundo. Era Alejandro, el padre de Mateo. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Sara sintió un escalofrío. No era una mirada de juicio, sino de una curiosidad casi dolorosa, como si estuviera presenciando algo que había olvidado hacía tiempo que existía. El hombre emanaba un aura de cansancio, una especie de agotamiento que ni siquiera el brillante sol de Sevilla podía disipar. Alejandro, por su parte, estaba petrificado. Desde la muerte de su esposa hacía poco más de un año, su vida se había convertido en una densa niebla. Mateo, antes un niño vibrante y risueño, se había encerrado en sí mismo como una almeja, y la silla de ruedas, fruto de un accidente reciente, parecía haber sellado aún más esta barrera invisible. Ver a Sara, una desconocida, acercarse a su hijo con una amabilidad tan inesperada, y más aún, ver a Mateo sonreír de forma tan genuina, fue como un soplo de aire fresco en un ambiente sofocante. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, un brillo en sus ojos que el tiempo había extinguido obstinadamente. Alejandro se acercó, vacilante, mientras Sara se ponía de pie. «Yo soy Alejandro», empezó con la voz un poco ronca, como si no la hubiera usado mucho. «Y este es Mateo. Yo hacía tiempo que no veía a mi hijo sonreír así. Gracias. Muchísimas gracias». Había una sinceridad cruda en sus palabras, una vulnerabilidad que desarmó a Sara. Ella simplemente asintió, con una leve sonrisa en los labios. No hacía falta decir mucho. El reconocimiento en los ojos de Alejandro lo decía todo. Sintió una punzada en el corazón, una empatía inmediata por este padre que llevaba una carga tan pesada. La plaza seguía siendo el escenario de la vida cotidiana, pero para ellos en ese momento, el tiempo parecía haberse congelado. Alejandro entonces hizo una pregunta que sorprendió a Sara. ¿Te interesaría un trabajo? ¿Como cuidadora de Mateo? Vi cómo te comportaste con él. No se trataba solo de ayudarlo, se trataba de ser diferente. Lo hiciste sentir capaz. Es justo lo que necesita». La oferta quedó flotando en el aire, una invitación inesperada a un mundo que Sara jamás imaginó. Era una oportunidad de estabilidad, una oportunidad de propósito, un lugar donde vivir, algo que había anhelado durante tanto tiempo, pero que parecía un sueño lejano. El corazón de Sara dio un vuelco, una mezcla de esperanza y un toque de miedo. Esta invitación no era solo para un trabajo, era una invitación a entrar en la vida de alguien y de alguna manera a ser vista. Sara lo pensó un momento. Un trabajo, un hogar, parecía demasiado bueno para ser verdad, casi una quimera del destino. La vida en la calle le había enseñado a desconfiar de las ofertas fáciles, pero había algo en la honestidad en los ojos de Alejandro que la hizo dudar. Miró a Mateo, que ahora jugaba distraídamente con su coche de juguete, ajeno a la conversación de los adultos. Ver su sonrisa, tan pura y encantadora, inclinó la balanza. «Acepto», dijo con la voz quebrada, con un nudo en la garganta que intentó disimular. Esta era una oportunidad, quizás la única, para cambiar el rumbo de su vida. El parque, antaño un refugio de sus días inciertos,
Se estaba convirtiendo en la puerta de un nuevo comienzo. Alejandro sintió un inmenso alivio. Era como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. «Genial», exclamó, con una leve sonrisa en el rostro. «Ven conmigo, vivo cerca. Podemos hablar de los detalles y podrás ver la casa enseguida». Le hizo un gesto a Mateo, quien levantó la vista, un poco sorprendido por el cambio de humor de su padre. Con un toque suave, su padre inclinó la silla de ruedas de su hijo y comenzó a empujarla, indicándole a Sara que la siguiera. Ella se puso de pie, con la bolsa de cuentas en una mano, y el corazón le latía más rápido de lo habitual. El paseo por el parque se sentía diferente ahora. Cada hoja, cada flor, cada rayo de sol cobraba un nuevo significado. Al llegar a casa de Alejandro, Sara sintió una mezcla de admiración y temor. Era una típica residencia sevillana, con paredes blancas, detalles en azul y un patio interior lleno de plantas. Sin embargo, había una quietud, una ausencia de vida que reflejaba la melancolía que Alejandro cargaba. El aire era denso, como si el luto aún impregnara cada habitación. Mateo, aunque estaba en su propia casa, parecía algo distante, acostumbrado al silencio. Sara notó la limpieza impecable, casi estéril, que contrastaba con la calidez que ella imaginaba que debía tener un hogar. El silencio era tan denso que casi se podía tocar, y la ausencia de risas infantiles o conversaciones animadas era palpable. Alejandro la condujo a la sala, una habitación espaciosa con muebles clásicos y fotos familiares que parecían congeladas en el tiempo. En una de las fotos, una mujer sonriente con los mismos ojos que Mateo abrazaba a Alejandro. Era la madre de Mateo, cuya presencia, incluso en su ausencia, se sentía. «Esta es la sala», dijo Alejandro, señalando un sofá grande y acogedor. «Podemos sentarnos aquí. Como dije, Mateo necesita a alguien que lo ayude con las cosas del día a día, pero sobre todo, alguien que lo ayude a reconectar con el mundo». Había una urgencia en su voz, una súplica silenciosa que Sara comprendió. Intuía que esta casa necesitaba algo más de ella que solo cuidar de Mateo. Sara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que se avecinaba. «Lo entiendo», dijo con voz más firme. «Haré todo lo posible para ayudar a Mateo a recuperar la alegría. Y a ti también, Alejandro». Sabía que no se trataba solo de cuidar a un niño en silla de ruedas, sino de reavivar la llama de un hogar que parecía haber perdido la suya. Alejandro simplemente asintió, con una mirada de gratitud en sus ojos, que ahora parecían un poco menos sombríos. Este era un momento crucial, donde la esperanza comenzaba a brotar en un terreno árido. Mientras hablaban, sonó el timbre, un sonido estridente que rompió el silencio de la casa. Alejandro hizo una mueca, como si supiera exactamente quién estaba al otro lado de la puerta. «Debe ser Lucía», murmuró con resignación en la voz. «Mi cuñada. Últimamente viene mucho». Sara sintió un escalofrío. La forma en que pronunció el nombre de la mujer, la expresión de su rostro, indicaban que esta visita no traería buenas noticias. El destino, que parecía haberle abierto una puerta a Sara, ahora le presentaba su primer obstáculo. La puerta se abrió y una mujer alta y esbelta, de cabello rubio impecablemente peinado y penetrantes ojos azules, irrumpió en la habitación. Era Lucía, la hermana de la difunta esposa de Alejandro. Su mirada recorrió la habitación, fijándose en Sara con una expresión de desconfianza que rayaba en el desprecio. No pudo ocultar su sorpresa al ver a una desconocida allí, y casi se quedó boquiabierta. Sus finos labios, pintados de un rojo intenso, se apretaron, y parecía emitir una energía crítica que llenó la habitación. «Alejandro», exclamó con voz áspera como un cristal roto. «¿Quién es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué Mateo se siente tan cómodo con una desconocida?» Lucía no esperó la respuesta. Su mirada, antes fija en Sara, se desvió hacia Mateo, quien pareció encogerse en su silla de ruedas ante la intensidad de su tía. El ambiente, que se había enfriado brevemente con la presencia de Sara y la nueva esperanza de Alejandro, se enfrió drásticamente. La llegada de Lucía fue un vívido recordatorio de que no todos estaban listos para aceptar el cambio, sobre todo cuando venía de donde menos lo esperaban. Alejandro intentó intervenir, pero Lucía lo ignoró, con la mirada fija en Sara como un halcón al acecho. «No respondiste, Alejandro. ¿Quién es esta persona?»,
insistió, con la voz ronca y un tono incuestionable. Era evidente que Lucía no estaba allí para una visita amistosa. Estaba allí para ejercer algún tipo de control, para proteger lo que consideraba el bienestar de su familia, incluso si eso significaba invadir su privacidad. La tensión en la habitación era palpable, y Sara sintió un escalofrío. La sensación de que la juzgarían antes de que tuviera la oportunidad de explicarse. Alejandro, con un profundo suspiro, por fin logró hacerse oír. Lucía, por favor. Ella es Sara. La contraté para que cuidara a Mateo. Es una persona muy especial. Lo ayudó hoy en el parque como nadie más pudo. Las palabras de Alejandro fueron un escudo, un intento de defender a Sara, pero Lucía parecía inmune a cualquier argumento que no viniera de sus propias convicciones. Su mirada sobre Sara se endureció aún más, como si la mera mención de un trabajo o un cuidador por parte de alguien como Sara fuera una ofensa personal. Lucía resopló, un sonido de desdén que resonó en la silenciosa habitación. ¿Cuidador? Alejandro, ¿te has vuelto loco? No puedes contratar a alguien de la calle. ¿Sabes lo que pensará la gente? Y Mateo necesita a alguien con experiencia, con referencias. No, a cualquiera. El cualquiera de Lucía le dio a Sara una bofetada. Sintió que se sonrojaba, pero se obligó a mantener la compostura. La discriminación era una vieja conocida en su vida, y sabía que cada palabra que decía Lucía era un ataque directo a su dignidad, su historia de vida y sus capacidades. Alejandro intentó discutir, pero Lucía no le dio espacio. Soy su tía. Tengo derecho a estar preocupada. Desde que mi hermana, desde que se fue, has estado actuando cada vez con más imprudencia. ¿Y ahora esto? Una persona que no conocemos, sin antecedentes, sin nada. Las acusaciones de Lucía fueron como puñaladas, no solo para Sara, sino también para Alejandro, quien pareció achicarse bajo el peso de las palabras de su cuñada. Mateo, en un rincón, pareció encogerse aún más, absorbiendo la atmósfera tensa y el conflicto inminente. Era una escena familiar para él, su padre siempre acorralado y su tía siempre al ataque. Sara respiró hondo, intentando contener la furia que empezaba a crecer en su interior. «Disculpe, señora», dijo con una voz sorprendentemente tranquila, «pero mis referencias son la sonrisa de su sobrino, que su hermano presenció hace un rato, y mi experiencia, bueno, la vida en la calle, me ha enseñado más sobre resiliencia y empatía que cualquier certificado». Las palabras de Sara, pronunciadas con una dignidad inquebrantable, sorprendieron a Lucía, y por un instante perdió su arrogancia. Alejandro, al ver la fuerza de Sara, sintió un destello de admiración. «Lucía, por favor, detente. Sara tiene razón. La vi con Mateo. Lo alcanzó de una manera que yo, ni siquiera yo, pude. Y eso es lo que necesitamos. Algo nuevo. Alguien que vea al verdadero Mateo, no solo su condición». La voz de Alejandro, que antes había sonado tan débil, ahora tenía una convicción que lo sorprendió incluso a él. Era como si la presencia de Sara hubiera despertado en él un coraje que llevaba mucho tiempo latente. Lucía, visiblemente molesta, resopló de nuevo, pero no replicó de inmediato. Sus ojos se entrecerraron al mirar a Sara, como si intentara descifrar el misterio tras esta mujer que se atrevía a desafiarla. El ambiente seguía tenso, pero la balanza parecía haberse inclinado un poco a favor de Sara. Mateo, que había estado observando la escena en silencio, levantó la cabeza y le dirigió a Sara una mirada de aprobación, casi un agradecimiento por defenderse a sí misma y, en cierto modo, también a él. Sin embargo, la calma era solo el presagio de una nueva tormenta. Mientras todo, Lucía aún se recuperaba del enfrentamiento. Un sonido inesperado resonó en la puerta. Un golpe firme e insistente. Alejandro y Sara intercambiaron una mirada aprensiva. ¿Quién podría ser? La curiosidad y el miedo se mezclaron en el aire, creando una nueva capa de tensión. Lo que no sabían es que el pasado de Sara estaba a punto de llamar a su puerta, trayendo consigo un desafío aún mayor que la oposición de Lucía. Era como si el universo conspirara para poner a prueba su recién descubierta esperanza. Alejandro se dirigió a la puerta, visiblemente tenso. Al abrirla, la figura de un hombre alto, de rostro tosco y sonrisa pícara, se materializó en el umbral. Sus gélidos ojos azules recorrieron la habitación y se fijaron en Sara. Sintió un escalofrío. Era Tomás, una sombra de su pasado, un fantasma que esperaba no volver a ver.
El aire de la habitación se volvió aún más denso, casi irrespirable. Su mera presencia trajo consigo un torrente de recuerdos dolorosos y el temor de que su recién encontrada paz pudiera ser destruida. «Vaya, vaya, mira a quién encontré», dijo Tomás con voz arrastrada y burlona. «Sara, sabía que tarde o temprano nos volveríamos a cruzar. Y parece que has ascendido en la vida, ¿eh? ¿O solo te aprovechas de la bondad de quienes no te conocen de verdad?» Su tono era una amenaza velada, sus palabras como veneno destilado, y Sara sintió que el pánico se apoderaba de ella. Sabía que Tomás era capaz de cualquier cosa para desestabilizarla, y que su presencia allí no era casualidad, sino una persecución deliberada. Alejandro, confundido y alarmado, miró a Tomás y luego a Sara. «¿Quiénes son?», preguntó con la voz cargada de sospecha y un destello de aprensión en los ojos. La llegada de Tomás fue una sorpresa, un elemento inesperado que amenazaba la frágil estabilidad que estaba empezando a construir. Lucía, que había permanecido en silencio un momento, sonrió levemente, con satisfacción. Eso era todo. Lo que necesitaba para confirmar sus peores sospechas sobre Sara. Una confirmación que provenía de un hombre que parecía haber venido de las profundidades del pasado. Sara se sentía atrapada. Su pasado, que tanto había luchado por dejar atrás, la confrontaba justo cuando intentaba reconstruir su vida. «Él es un conocido», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, intentando mantener la calma, pero el temblor en sus manos era evidente. Sabía que necesitaba controlar la situación, pero el miedo a que Tomás revelara detalles que pudieran destruir su credibilidad con la custodia de Alejandro y Mateo era casi insoportable. Este día, que había comenzado con un atisbo de esperanza, se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Lucía, con su mueca de desprecio, intervino. «Ah, ¿un conocido? Parece que la historia se pone interesante. Alejandro, ¿estás seguro de que quieres a una persona con conocidos así cerca de Mateo?» Su voz era puro veneno, y saboreó cada palabra, aprovechando la oportunidad para desacreditar a Sara. La mirada de Lucía hacia Sara era triunfal, como si por fin hubiera encontrado pruebas de que sus sospechas eran ciertas. Tomás rió, un sonido seco y desagradable. «Vamos, Sara, no seas tímida. Cuéntale a tu nuevo jefe quién eres realmente. Cuéntale sobre nuestro pasado, sobre tus habilidades especiales». La amenaza en sus palabras flotaba en el aire, y Sara sintió que se le encogía el corazón. Sabía que Tomás no dudaría en tergiversar la verdad, en usar cualquier defecto o error de su pasado para destruirla, sobre todo ahora que estaba tan cerca de una nueva oportunidad. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Sara. Alejandro observaba la escena con una mezcla de confusión, ira y decepción en la mirada. La esperanza que había surgido hacía un momento se desvanecía como el humo. «Sara, ¿de qué habla?», preguntó Alejandro en voz baja, casi un quejido. La confianza que había depositado en ella parecía desmoronarse. Mateo, percibiendo la tensión, agarró el brazo de Sara, un gesto inocente que la hizo sentir aún más responsable. Este chico confiaba en ella, y no podía dejar que Tomás lo arruinara todo, no solo para ella, sino también para él. Sara sabía que no tenía opción. Intentar ocultarle la verdad a Alejandro sería inútil, y Tomás se aseguraría de exponerla de la peor manera posible. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo y luego los abrió, mirando directamente a Alejandro. «Alejandro, yo cometí errores en mi pasado, errores que me llevaron a vivir en la calle y que me pusieron en el camino de gente como Tomás. No te voy a mentir, pero estoy intentando cambiar, estoy intentando empezar de nuevo». La voz de Sara, aunque entrecortada por la emoción, era firme y llena de una honestidad brutal. Tomás rió, y el sonido desgarró el aire. «¿Cambio? Ay, Sara, nunca cambias. Siempre la misma ladrona oportunista. ¿Recuerdas aquella estafa que intentaste hacerme en Valencia? Casi me cuesta el pellejo». Las palabras de Tomás fueron como latigazos, cada uno lleno de veneno y rencor. Claramente se estaba aprovechando de la situación, saboreando la oportunidad de destruir la reputación de Sara y verla desmoronarse ante sus ojos. El corazón de Sara latía con fuerza y sentía un nudo en la garganta, pero intentó contenerse. Lucía,
Con una sonrisa aún más amplia, se volvió hacia Alejandro. ¿Ves, Alejandro? Te lo advertí. Esa mujer es peligrosa. Y la trajiste a tu casa, cerca de tu hijo. Piensa en Mateo. Las palabras de Lucía fueron como un martillo, golpeando la confianza ya debilitada de Alejandro. Sentía que tenía la sartén por el mango y estaba dispuesta a usar todo lo que Tomás dijera para demostrar su punto y alejar a Sara de esa familia de una vez por todas. La tensión en la habitación era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, pálido, miró a Sara y luego a Tomás. La decepción se palpaba en sus ojos, y Sara sintió un dolor agudo en el pecho. Era el dolor de que le arrebataran la esperanza justo cuando empezaba a florecer. Sara empezó con voz apenas audible. ¿Es cierto? ¿Tú estuviste involucrada en algo así? No podía creer que la mujer que había hecho sonreír a su hijo tuviera un pasado tan oscuro. Sara levantó la barbilla, con la determinación renovada en medio del caos. No te voy a mentir, Alejandro. Sí, lo he hecho. He hecho cosas de las que no me siento orgullosa para sobrevivir en la calle. Pero hoy no soy esa persona. Lo juro. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente. Había una sinceridad desesperada en su voz. Una súplica que salía de lo más profundo de su alma. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero no podía dejar que Tomás la definiera. Tomás dio un paso al frente, con una sonrisa triunfal en los labios. Ah, la vieja historia de la redención. ¿Crees que alguien se la va a creer, Sara? Eres una impostora. Y no olvides que conozco todos tus movimientos, todos tus trucos. ¿Te cuento el incidente de la joyería en Granada? O quizás el del carterista en la Rambla. Con cada palabra, hurgaba en las heridas más profundas de Sara, desenterrando recuerdos que había enterrado con tanto esmero. El aire estaba cargado de acusaciones, y el dolor en los ojos de Sara era casi palpable. Una mezcla de vergüenza y desesperación. Alejandro, con la mirada fija en Sara, parecía dividido. Su razón le gritaba que se alejara, que protegiera a Mateo de aquella situación, pero había algo en la determinación de Sara, en la vulnerabilidad de su mirada, que le impedía simplemente despedirla. Miró a Mateo, quien, a pesar de la tensión, seguía sujetando la mano de Sara, como buscando refugio en ella. El chico, en su inocencia, parecía no comprender la gravedad de las acusaciones, pero sentía el peso del ambiente y el sufrimiento de la mujer a su lado. Sara sintió que un calor le recorría el cuerpo, pero no era de vergüenza, sino de furia silenciosa. No podía dejar que Tomás la controlara, no ahora que estaba tan cerca de un nuevo comienzo. Tomás, puedes decir lo que quieras. No negaré mi pasado. He cometido errores, pero la diferencia entre nosotros es que yo me arrepiento, y a ti te encanta causar dolor. Ya no soy esa persona, y no tienes derecho a arrastrarme de vuelta a tu mundo. La voz de Sara, aunque temblorosa, era firme, llena de una convicción que sorprendió a todos en la sala. Lucía, al ver que la situación se estaba descontrolando, intentó intervenir. Alejandro, ¿lo ves? Esta mujer es un problema. Llama a la policía, que se vaya este hombre y que se la lleve de una vez por todas. Su voz era histérica y gesticulaba con las manos, como si quisiera expulsar a Sara y Tomás de la casa con la fuerza de sus propios brazos. La casa, antes tan silenciosa, ahora resonaba con los gritos y las acusaciones, y la tensión era casi insoportable. Tomás puso los ojos en blanco, claramente sin creer ni una palabra. Ah, sí, empezar de nuevo. ¿Cuántas veces te lo he oído decir, Sara? Pero la verdad es que un lobo pierde su pelaje, pero no su vicio. Y tú tienes el vicio de hacer el bien a costa de los demás, ¿verdad? Miró a Alejandro y a Lucía como si echara leña al fuego de la desconfianza. El aire se densificó con las acusaciones, y Sara sintió que le ardía la cara. Una mezcla de vergüenza y rabia. Fue la más pura injusticia, y ella sabía que cada palabra que decía Tomás estaba cuidadosamente calculada para lastimarla profundamente. Mateo, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, de repente dejó escapar un grito agudo, tapándose los oídos con las manos. La tensión en la habitación lo superaba, y el ruido de las voces alzadas lo asustaba. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y miedo, y rompió a llorar en silencio. La escena le rompió el corazón a Sara, y, de repente, sintió una fuerza que nunca imaginó tener.
No podía permitir que la guerra personal de Tomás la afectara, y sobre todo, al niño. Sara se arrodilló rápidamente junto a la silla de ruedas de Mateo, ignorando a Tomás y Lucía por un momento. Le apartó las manos de los oídos y lo miró directamente a los ojos, llenos de lágrimas. «Mateo, no pasa nada, no pasa nada», susurró, con una calma que apenas sentía. «No les hagas caso. Estoy aquí. Estás a salvo». No sabía si estaba tranquilizando al niño o a sí misma, pero la conexión entre ellos era innegable. Alejandro, al ver la reacción de Mateo y cómo Sara lo calmaba, sintió una repentina chispa. La discusión con Tomás y Lucía, por terrible que fuera, estaba lastimando a su hijo. Y Sara, incluso bajo ataque, estaba allí, cuidándolo. La prioridad de Sara era clara, y la de Lucía y Tomás solo era pelear y destruir. Por un breve instante, la ira hacia Tomás y la decepción con Lucía se disiparon, dando paso a la claridad. Se volvió hacia Tomás, en voz baja, pero con una autoridad que sorprendió a todos. «Ya basta. Sal de mi casa. Ya». Tomás dudó, sorprendido por la firmeza de Alejandro. Esperaba un espectáculo mayor por parte de Sara, una pelea, una desesperación, pero la repentina intervención de Alejandro y la prioridad de Sara por calmar a Mateo lo tomaron por sorpresa. «Te arrepentirás de esto, Alejandro», gruñó Tomás, con el rostro desencajado por la rabia. «Esa mujer te traerá problemas, y recordarás mis palabras». Le dirigió a Sara una última mirada de odio, una advertencia silenciosa, antes de darle la espalda y salir de la casa, dando un portazo que hizo temblar ligeramente las paredes. Lucía, impactada por las acciones de Alejandro, intentó protestar. «Alejandro, no puedes simplemente echarlo. Intentaba advertirnos sobre esta persona. Estás cometiendo un terrible error». Parecía indignada, como si la decisión de Minion City Alejandro fuera una afrenta personal a su autoridad y sentido común. Sus ojos brillaron de ira y señaló a Sara con el dedo índice, como si la acusara de algo aún más grave. Alejandro se volvió hacia Lucía, con la mirada cansada pero con renovada determinación. «Lucía, por favor, lo que Mateo necesita ahora es paz, no más peleas. Confío en mi instinto, y mi instinto me dice que Sara es buena para él, y para mí también». Las palabras fueron pronunciadas con una calma que desarmó a Lucía. Ella, que siempre había sido tan controladora, se encontró sin argumentos, sin terreno fértil para sus acusaciones. El ambiente seguía tenso, pero la marcha de Tomás y la postura de Alejandro habían disipado la intensidad del enfrentamiento. Lucía, sin nada más que decir, suspiró profundamente y negó con la cabeza en señal de desaprobación. «Muy bien, Alejandro. Haz lo que quieras, pero no digas que no te advertí». Se giró para irse, pero antes de cruzar el umbral, dirigió a Sara una última mirada. Una mirada que mezclaba desprecio y un toque de curiosidad, como si aún intentara descifrar a la mujer que tenía delante. Sara, por su parte, se limitó a observarla, inmensamente aliviada de que ambas se hubieran ido. El día, que se había convertido en un torbellino de emociones, pareció finalmente encontrar la calma. Con la casa en silencio de nuevo, Sara se giró hacia Mateo, que seguía acurrucado en su silla, con los ojos abiertos como platos. Lo abrazó con ternura, un abrazo que él no esperaba y que, por un instante, lo relajó. «No pasa nada, Mateo», repitió con voz tierna. «Aquí nadie te hará daño, te lo prometo». El niño la abrazó con más fuerza, un gesto de confianza que llenó el corazón de Sara de una emoción desbordante. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía realmente útil, realmente necesaria. Alejandro, que había estado de pie al fondo, observando el intercambio, sintió un alivio. La forma en que Sara había calmado a Mateo, la honestidad de sus palabras, confirmaban que había tomado la decisión correcta. Se acercó, y la luz en sus ojos era diferente ahora, una mezcla de gratitud y una nueva esperanza. «Sara», dijo con voz suave, «yo siento mucho todo esto, por Lucía, por Tomás. Sé que no te merecías esto». Fue una disculpa sincera, que Sara aceptó con un leve asentimiento. En ese día, la casa de Alejandro, antes un remanso de duelo y silencio, empezó a llenarse de una nueva atmósfera. Sara, con su presencia serena y su enfoque empático, empezó a derribar las barreras invisibles que rodeaban a Mateo. No lo trató como un inválido,
sino como un niño con retos que superar. Jugaron con el coche rojo, inventaron historias con las figuras de acción e incluso intentaron dibujar los paisajes del parque que tanto amaba Mateo. Cada pequeña interacción era un ladrillo en la construcción de un puente entre ellos, un puente de confianza y cariño. Alejandro lo observaba todo y su corazón, que antes se sentía como una piedra, empezó a reconfortarse. Vio que la risa regresaba a los ojos de Mateo, un brillo que creía perdido para siempre. Y poco a poco, él también empezó a abrirse, a compartir el dolor de su duelo, a hablar de su esposa con una dulzura que antes había estado nublada por la tristeza. Sara, con su escucha atenta y sus palabras de consuelo, contribuyó a aliviar el peso que cargaba. La casa ya no era un monumento silencioso, se estaba convirtiendo en un hogar, donde la esperanza y el amor empezaban a florecer. Sara se entregó por completo a su nueva rutina, encontrando un propósito en cada pequeña victoria de Mateo. Se dio cuenta de que la silla de ruedas, para él, era una extensión de su frustración, no de su libertad. Así que empezó a animarlo a hacer más por sí mismo, a ir más allá de lo que creía capaz. Un día, cuando Mateo se quedó atrapado en una habitación, frustrado porque no podía alcanzar un libro del estante, Sara no corrió a ayudarlo. En cambio, se quedó en la puerta, observándolo, y luego, con voz alentadora, le dijo: «Tú puedes, Mateo. Piensa en cómo llegó la carriola hasta ti en el parque. ¿Cómo puedes hacerlo aquí?» Mateo miró el libro, luego a Sara, con una pizca de irritación en la mirada. Pero entonces recordó el carrito. Se inclinó, intentó mover la silla, extendió un palo de juguete y se dio cuenta de que necesitaba algo más. Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en una alfombra en la sala. Con un esfuerzo sorprendente, logró empujar la alfombra con los pies y usarla para arrastrar la silla un poco más cerca del estante. No fue perfecto, pero fue suficiente para que, con un salto casi imperceptible, alcanzara el libro. La pequeña victoria dibujó una sonrisa radiante en el rostro de Mateo, una sonrisa de puro triunfo. Alejandro, que había presenciado la escena en la puerta, sintió una emoción indescriptible. No era solo la alegría de ver a su hijo superar un obstáculo físico, sino de verlo resolver un problema por sí solo, con creatividad y determinación. Sara había comprendido algo fundamental, que la verdadera ayuda no consistía en hacerlo por él, sino en enseñarle a hacerlo por sí mismo. El método de Sara, tan diferente al que él o Lucía usarían, estaba dando resultados que superaban con creces las expectativas. Ese día en particular fue un punto de inflexión. La casa, que había estado silenciosa y melancólica, ahora resonaba con risas, la voz de Mateo más alta y llena de vida, e incluso la de Alejandro, quien se permitió sonreír más y abrirse a la alegría. Sara se convirtió en más que una cuidadora. Se convirtió en parte de esa familia, un vínculo que unía a padre e hijo. El brillo en sus ojos, antes nublado por las dificultades de la vida, ahora reflejaba la luz de la esperanza y la gratitud. Ese día, el día en que Mateo llegó solo al libro, fue la culminación de un proceso de superación que había durado semanas, culminando en una tarde de silenciosa y significativa celebración. La sombra del juicio de Tomás y Lucía aún acechaba. Era cierto, pero ahora eran más como nubes lejanas en un cielo que se abría. Sara sabía que la lucha por su credibilidad y su lugar allí no había terminado, pero tenía a Alejandro y Mateo a su lado. Ese día, el día del libro, fue la prueba de que la superación no era un evento único, sino un proceso continuo, construido ladrillo a ladrillo, momento a momento. Sabían que aún les quedaban desafíos por delante, pero las bases de una nueva vida estaban firmemente asentadas. Sara, la mujer sin hogar que una vez ayudó a un niño en un parque, había encontrado no solo un techo, sino un hogar en el sentido más estricto de la palabra. Había encontrado una familia, y lo más importante, se había encontrado a sí misma, una mujer capaz de amar, cuidar y transformar vidas, incluida la suya. Y ese día, el sol de Sevilla brilló con más fuerza, bendiciendo el nuevo comienzo de esta singular familia.